estamos iniciando esta actividad. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta jornada auspiciada por la Universidad de las Américas y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política para ofrecer análisis, perspectivas y propuestas sobre lo que viene debatiéndose en razón de la defensa de la dolarización. Para ello tenemos con nosotros hoy un distinguido panel y vamos a, sin más, a dar la palabra de bienvenida a nuestras anfitrionas. Por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política les hablará a ustedes la doctora Dora de Ampuero. Ella es fundadora y presidenta de nuestra institución, y posteriormente daremos la palabra a Andrea Camila Calderón, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, quienes ha hecho posible este evento, que además, debemos decir, se enmarca dentro de nuestra programación de 30 aniversario del Instituto. Ya son 30 años dedicados a la formación y al debate de las ideas, y en el campo de las políticas económicas, justamente, y además como iniciativa del Foro Libertad y Prosperidad. Sin más, dejamos con ustedes a Dora de Ampuero. Bienvenidos, y posteriormente les haré la debida presentación de cada uno de nuestros panelistas. Gracias. Bueno, yo me siento muy complacida de tenerlos a ustedes en este panel, agradeciéndoles siempre la gentileza que tienen todos ustedes de colaborar continuamente con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en sus esfuerzos por lograr un Ecuador más libre, más amplio, más abierto al mundo. Es el tema de ahora, pues, que vamos a discutir o vamos a conversar ahora, es muy importante, en lo que el instituto ha hecho mucho esfuerzo por dolarizar, por mantener la dolarización. Nosotros sabemos, pues, que la dolarización en realidad no necesita ayuda ni apoyo, sino más bien que se la deje sola, ¿no? Como repetimos tantas veces, como Gabrielita en especial lo ha dicho montones de veces en sus escritos y todo, dejen sola la dolarización, déjenla trabajar. Pero bueno, es un tema muy importante, porque indudablemente la dolarización ha sido una política muy vital para el Ecuador desde que se implementó en el año 2000, y siempre hay la idea de que necesita apoyo, que necesita otra, o que no la necesitamos definitivamente. Entonces, discutir con ustedes, con personas que han trabajado sobre estos temas, que están siempre también dispuestos a colaborar para que se esclarezcan los conceptos y las opiniones, es muy bueno. Así que aquí está un distinguido panel, ¿no? Encabezado por Vicente Albornoz, distinguido amigo, decano de Economía de la UTLA. El economista Vicente Albornoz, le agradecemos especialmente que nos dé su tiempo, sus opiniones, y es interesante este tipo de reuniones para confrontar distintos puntos de vista, así que esperamos que esto sea también un momento en que tanto los ponentes en el panel y los jóvenes que nos van a escuchar aclaren algunos de los conceptos que a veces no están muy abiertos y muy claros. Esa es la oportunidad que tenemos de estar con ustedes, gente experta que conoce el tema, y que les agradecemos mucho su colaboración. Gracias. Andrea, adelante. Bueno, les damos la bienvenida al evento y agradecemos la colaboración por todos los presentes y por los organizadores. Son tiempos difíciles de mucha polarización, en donde prima el ataque sobre el debate, la agresión por sobre la reflexión. Frente a un escenario que aleja a los jóvenes de la política, nuestro compromiso es devolverle el carácter reflexivo a la misma. Le apostamos a la democracia, al debate de las ideas, a contrastar opiniones fundamentadas y al libre pensamiento informado. Es por eso un honor formar parte de este diverso panel, al que no le robo más tiempo que el de agradecerle su presencia y saludarlos de la manera más cordial de la parte de ACEUTLA de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Bueno, damos entrada de una vez ya pues a la jornada de charla para introducirlo con Vicente Albornoz.
Él va a ser el primero en hablar. Él es economista con estudios de posgrado en la Universidad Libre de Berlín, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA. Fue director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes y actualmente son muy leídas y buscadas sus columnas en el diario El Comercio semanalmente. Vicente, bienvenido y gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esa gentil presentación, Dora, Claudia, realmente qué gentiles. Y es un gusto estar aquí en este panel con Vilma, con Gabriela y con Mateo, en el que espero que para los jóvenes que nos están viendo podamos dar un aporte en el tema que ustedes nos han convocado, que es justamente la ley de defensa de la dolarización. Yo quisiera centrarme en un punto que a mí me parece especialmente importante del proyecto de ley que estamos tratando. Y quizás no ha sido el punto que más se ha discutido, pero en mi opinión, y esto es un tema muy subjetivo, en mi opinión sí es el tema más importante de la ley de defensa a la dolarización. Que está discutiéndose ahora y que creo que es un puntal para el tema del evento de hoy, que es cómo defender la dolarización. Entonces, yo quisiera centrarme en este proyecto de ley que parece que después de, en el fondo, 4 intentos, podría ser analizado por la Asamblea Nacional. ¿Y por qué digo 4 intentos? Porque se mandó, buena parte del proyecto actual se envió en octubre del 2019 y fue con 400 artículos más y fue rechazado. Se volvió a enviar en febrero de este año y se le declaró que por el sistema de numeración de los artículos no podía ser tratado. Se lo volvió a enviar y el Consejo Administrativo de la Legislatura, que es una institución administrativa, no de análisis constitucional, decidió que era inconstitucional el proyecto y ahora con cambios muy pequeños decidió que sí es constitucional el proyecto. A ver, primero, es muy discutible hasta dónde puede un consejo administrativo decidir sobre un tema constitucional, pero bueno, y luego hasta dónde cambios muy pequeños que se hacen a la ley le vuelven constitucional a un proyecto que según el mismo consejo no lo era. Pero bueno, a lo que quiero ir ahora es a que en esa ley está un tema que a mí me parece central para proteger la dolarización en el país. Y quiero un poco hablar ¿por qué lo veo tan importante a este tema y por qué creo que es que en el fondo se podría prescindir de casi todo el resto de cosas del proyecto de ley mientras se tenga este tema específico, que es el que más fuerza le da al respaldo que necesita la dolarización? Y para eso voy a presentar un pequeño PowerPoint que tengo. Y claro, a lo que me refiero es a los sistemas del balance del Banco Central, a los 4 sistemas del balance del Banco Central. Y quiero resaltar la importancia de esto, tanto en la vieja ley, la ley Trolle, que nos dolarizó en el año 2000, la importancia o la gravedad de la ausencia de esto en la ley actualmente vigente desde el año 2014 y la importancia de volver a algún sistema en el cual se priorice el uso de la Reserva Internacional para respaldar los diferentes pasivos que tiene el Banco Central. Entonces, con esa introducción, yo quisiera presentarles en resumido cuáles son los activos y pasivos del balance del Banco Central. Y dentro de los dentro de los pasivos monetarios del Banco Central, hay que considerar que está en el Ecuador dolarizado, ¿no? Que está primero la emisión monetaria, porque en el Ecuador hay emisión monetaria y no es ningún problema que haya emisión monetaria. Todas las moneditas de 50 centavos, 25 centavos, 10 y 5, y creo que hay hasta de 1 centavo, no estoy seguro, ecuatorianas, son emitidas por el Banco Central del Ecuador. Y no es un problema tener emisión monetaria mientras esté correctamente respaldada. Eso es un pasivo. ¿Por qué?
Porque si yo llevo 2 monedas de 50 centavos, el Banco Central debería darme $1. Es una deuda del Banco Central conmigo, es un pasivo del Banco Central. El segundo pasivo monetario importante, del Banco Central son las reservas bancarias. ¿A qué me refiero? Al encaje bancario y en algunos casos el sobreencaje, es decir, aquello que los bancos depositan en el Banco Central, que a veces va más allá de su obligación de depositar dinero. Eso es algo que el Banco Central les debe a los bancos comerciales. Y eso es en el fondo un porcentaje de lo que los depositantes colocamos en los bancos. Entonces, en la práctica, esto es lo que el Banco Central nos debe a los depositantes que tenemos dinero en la banca comercial. Y el tercer pasivo monetario relevante en el país del Banco Central son los depósitos que el sector público no financiero tiene en el Banco Central. Eso es lo que el Banco Central nos debe a los ecuatorianos, ya sea a los que tenemos moneditas, a los que tenemos depósitos en la banca o al sector público que tiene depósitos en el Banco Central. Eso en teoría. Veamos la práctica. Veamos cómo estaba exactamente eso al 26 de marzo de este año. Y ahí veamos cuál era la emisión monetaria, las reservas bancarias y los depósitos del sector público no financiero, o sea, lo que el Banco Central nos debe a los ecuatorianos, al último dato disponible. Y aquí tengo que comentarle a Dora que qué bueno que organizó el evento en miércoles, porque ese dato se publica los martes. Si usted hubiera hecho el evento ayer, entonces hubiera tenido datos una semana más viejos, pero tengo al viernes pasado, gracias a que hoy es un miércoles. ¿Cuánto es los pasivos? Bueno, la emisión monetaria, no sé si ven, está chiquito el número. La emisión monetaria, ¿cuántas monedas ecuatorianas de dólares circulan en el país? 78 millones de dólares, una cantidad muy pequeña. Las reservas bancarias sí es un valor mucho más grande. Estamos hablando de 6.800 millones de dólares. Y finalmente, ¿cuánto tiene el sector público depositado en el Banco Central? Son 5.507 millones de dólares. Eso significa que los pasivos monetarios del Banco Central, lo que el Banco Central nos debe a los ecuatorianos, son 12.385 millones de dólares. Eso es lo que el Central nos debe a nosotros. Ahora, ¿con qué puede respaldar eso el Banco Central? Todas las empresas públicas, privadas, financieras, no financieras, tienen activos y pasivos, y los pasivos, o sea, lo que deben las empresas, se respaldan con los activos de la empresa. Pero en este caso, estamos hablando de pasivos monetarios, pasivos que podrían demandarse del Banco Central en cualquier momento. ¿Y con qué puede el Banco Central pagarnos lo que nos debe? Bueno, con sus activos monetarios. Y el activo monetario del Banco Central es su reserva internacional. ¿Qué hay en la reserva internacional? Hay los dólares en billetes que están en las bóvedas del Banco Central, que no son un monto despreciable. Lo que el Banco Central tiene depositado afuera del país, lo que podría traer inmediatamente y pagarle a alguien que requiera alguno de estos depósitos. Está el oro, que es oro de alta calidad y por lo tanto fácilmente convertible en dinero. Es decir, son cosas que el Banco Central podría rápidamente usar para pagar los 12.385 millones que nos debe. El problema es que al viernes pasado, el Banco Central tenía en su reserva internacional 5.752 millones. Como ustedes podrán ver, hay un hueco de más de 6.000 millones de dólares ahí. 6.500 millones de dólares. Entonces, uno podría decir, bueno, pero así funciona la dolarización. Sí, es verdad, así ha funcionado la dolarización, pero no está diseñada para eso. ¿Por qué? Porque ese hueco, nos genera mucha vulnerabilidad. Somos una economía con un sistema monetario que por este hueco, esta diferencia entre lo que el Banco Central nos debe y aquello con lo que el Banco Central podría pagarnos es tan grande, esto nos genera un sistema vulnerable. Y eso hace que
la dolarización. ¿Y por qué nos genera un sistema vulnerable? Porque un buen sacudón inesperado, un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, algún problema en los mercados financieros internacionales, un desplome del precio del petróleo, cualquier cosa de esas, tenemos muy pocos amortiguadores para defendernos de eso, porque no hay suficiente dinero para respaldar lo que el central nos debe, necesario para que funcione el sistema monetario. Ahora, uno podría decir, bueno, pero así ha funcionado siempre. No, no es verdad, no es verdad. El Ecuador se dolarizó en el año 2000. El Ecuador se dolarizó extraoficialmente el 9 de enero del 2000, oficialmente en marzo del 2000 con la ley Trole, y ya entramos de lleno en la dolarización en todo sentido en octubre del 2000, cuando ya se acabó la transición en que desaparecieron los billetes sucres. Veamos cómo estábamos en el año 2000. Retrocedamos y veamos exactamente lo mismo para el 31 de octubre del año 2000. Perdón una pregunta. Sí están viendo claramente la presentación, ¿no es cierto? Sí, sí. De acuerdo. Entonces, les decía, ¿cómo estábamos el 31 de octubre del año 2000? Pues en esa época los depósitos del sector público eran menos de 1.000 millones, las reservas bancarias del encaje eran 233 millones de dólares, perdón, los depósitos del sector público eran 1.100 millones, las reservas bancarias eran 233 millones, y la emisión monetaria, en esa época todavía había un poco de billetes sucres, eran 30 millones de dólares. Los pasivos monetarios del central eran 1.000 millones de dólares. Perdón, ahí debe estar, ahí tengo algún error en la suma, ya voy a revisar, pero estamos en un número muy cercano a ese. ¿Cuáles eran los activos monetarios? 1.190 millones de dólares. Perdón, ahí tengo evidentemente un error en la suma. Estamos hablando de que los pasivos monetarios eran 1.300 millones de dólares y teníamos un número mucho más bajo de reservas. 1.000 disculpas por el error de la suma. A ver, 223, ¿cuánto es esto? A ver, estamos hablando de 1.233, 3 menos 4, 7, 7, 9 y 3, 14, 12 y 3. 1.357, ¿no? Pasivos. Muchas gracias, qué maravilla. Ahí está arreglado ya el cuadro. Qué maravilla estar con colegas así ágiles en el uso de la calculadora. Entonces tenemos pasivos de 1.357 y activos de solo 1.190. Cuando recién nos habíamos dolarizado, con el país en una mala situación, con el país en una compleja situación, teníamos un hueco de unos 250 millones de dólares. Y ahora tenemos, después de años, un hueco de 6.500 millones de dólares. Algo está muy mal ahí. Lo que está mal es algo que ocurrió entre el 31 de octubre del 2000 y la fecha actual. Entonces, veamos hasta cuándo se mantuvo este hueco en montos pequeños, porque estamos hablando de 250 millones de dólares hace más de 20 años. Y fíjense ustedes que 7 años más tarde, al cierre del año 2007, antes de que se empiece a dañar el sistema monetario del Ecuador, el hueco era 400 millones de dólares. En diciembre del 2007 teníamos pasivos por 3.960 millones de dólares y una reserva internacional por 3.500 millones de dólares. O sea, había un hueco de 400 millones de dólares. Lo triste es que más o menos por ahí empieza a dañarse el respaldo del Banco Central a los pasivos, aquello con lo que el Banco Central puede cubrir los pasivos, que es una herramienta clave para que la dolarización funcione. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el gran problema? El gran problema es que se borró la versión de los 4 sistemas del balance del Banco Central. Y los 4 sistemas del balance del Banco Central estuvieron vigentes desde el 13 de marzo del año 2000 hasta el mes de noviembre, si no me equivoco, del año 2014. Y dividía a los pasivos del central en 4 sistemas
que debían estar, según unos más y otros menos, cubiertos con reserva internacional. El sistema número 1 era la emisión monetaria, las monedas, que sabemos que ya son poco. Algún momento fueron mucho porque estaban ahí los sucres, pero ya desaparecieron. El sistema número 2 eran las reservas bancarias. Y lo importante es que el sistema 1 y el sistema 2 debían estar siempre cubiertos al 100%, por lo que en esa época se llamaba Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Eso es lo que le impedía al Banco Central dejar de cubrir estos dos pasivos monetarios que son centrales para la confianza en el sistema. Y esto es lo que le dio la confianza al sistema en los primeros 14 años de vida. Porque no había mucha gente que tenía una confianza y los ecuatorianos no estábamos tan enamorados de la dolarización cuando recién nos dolarizaron. Entonces se necesitaba crear un sistema que realmente nos dé confianza y eso es lo que se creó con estos 4 sistemas, siendo el primero y el segundo aquellos que debían estar totalmente cubiertos por reserva internacional. Y eso le obligaba al Banco Central a no usar sus reservas en el tercer sistema. Y el tercer sistema no es otra cosa que los depósitos del sector público no financiero. Entonces tenía el Banco Central que cuidar el dinero, las reservas, para con eso proteger el sistema monetario del país, la emisión y las reservas bancarias. Y solo aquello adicional lo podía utilizar para devolver el dinero al sector público no financiero. Y por cierto, había un cuarto sistema donde estaban todos los restantes activos y pasivos del Banco Central. Entonces, ¿cómo podemos ver el hueco? La falta de cobertura. Pues muy sencillo. La falta de cobertura la podemos ver en cuánto dinero no estaba cubierto del tercer sistema. Y claro, como yo les enseñé al comienzo, cuando recién nos dolarizamos, estamos hablando de 250 millones de dólares de hueco. Cuando, o sea, un poco después, en el año 2007, el hueco estaba en 400 millones. ¿Y qué pasa después? Después la cosa empieza a complicarse. Y con esto quiero terminar. Ahí tenemos un gráfico que nos va a explicar la utilidad de los 4 sistemas. ¿Por qué? Porque hasta el 2008, en realidad, un poco más, el hueco no era una cosa importante. Aquí lo que tenemos es lo que nos faltaba para cubrir el tercer sistema, que es la diferencia entre los activos monetarios y los pasivos monetarios del central. Y ese valor empieza a crecer a partir del 2009 sobre todo, y crece relativamente bastante hasta fines del año 2014. Pero digamos que hasta ahí teníamos un hueco de menos de 3.000 millones de dólares. Lo trágico se da ahí cuando se borra el sistema de 4 balances. El sistema de 4 balances está vigente hasta noviembre del 2014, se lo desaparece y se le permite al gobierno tomar dinero del Banco Central, lastimando la cobertura de los pasivos monetarios del Banco Central. Y ahí sí tenemos un desplome de la cobertura y llegamos a tener en algún momento casi un hueco de 8.000 millones de dólares en la cobertura de los pasivos del central. Y cerramos, y aquí está el dato al que voy a volver, aquí están los 6.500 millones de dólares que actualmente son el hueco entre activos y pasivos del central. Y eso es la situación actual, la situación al viernes pasado, como les decía, en que tenemos un hueco de 6.000 millones, 6.500 millones de dólares, y esto hay que revertirlo. ¿Cómo se lo revierte? Pues buscando que la ley de defensa a la dolarización se apruebe y sobre todo se apruebe ese punto que no ha sido el más comentado. Se ha hablado del directorio del Banco Central, de un montón de cosas, pero en realidad lo más importante aquí es que recuperemos la cobertura de los pasivos monetarios del Banco Central, tan lastimada, sobre todo desde el año 2008 más o menos. Muchísimas gracias, espero haberme más o menos manejado dentro del tiempo. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Albornoz. Sí, estuvo muy bien y muy completa su intervención. Vamos a dar la palabra ahora a Wilma Salgado
o Vilma. Obtuvo doctorado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Sistemas Financieros y Desarrollo en la Universidad de París. Es además, por supuesto, exministra, fue ministra de Economía en tiempos pasados y actualmente analista económica. También llevó adelante funciones dentro del Banco Central, así que será interesante escucharla un poco desde su experiencia, lo que tiene para compartir con los estudiantes sobre este tema. Adelante, Vilma. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo les agradezco mucho por incluir visiones contrapuestas, visiones diferentes, ¿no? Porque de lo contrario normalmente se reúnen los que piensan igual y entonces están totalmente de acuerdo. Aquí creo que es importante contraponer los diferentes argumentos. A mi criterio, realmente esta ley, mal llamada, yo creo que engañosamente llamada para la defensa de la dolarización, esta ley lo que hace es en realidad privatizar el Banco Central. ¿Y por qué digo que lo privatiza el Banco Central? Sobre todo por dos elementos fundamentales, ¿no? El primero, porque, como ustedes saben, prohíbe que el Banco Central otorgue financiamiento directo ni indirecto al gobierno central, al ente rector de las finanzas públicas, es decir, al Ministerio de Finanzas, a los gobiernos autónomos descentralizados, ni a las instituciones de propiedad pública. A pesar de que se reconoce en la misma ley, algo que está vigente ahora, que los recursos públicos de las instituciones, organismos y empresas del sector público no financiero se encuentran depositados en el Banco Central, como lo mostró también la persona Vicente, ¿no es cierto? Sin embargo, en ese mismo proyecto de ley, el Estado, es decir, las entidades públicas no financieras, no podrán tener acceso a los recursos, ni siquiera a los recursos públicos que están depositados en el Banco Central. Pero, sin embargo, esos recursos sí podrán ser prestados a las instituciones financieras privadas sin ningún límite ni garantía, eliminando las condiciones que deben cumplir en la legislación vigente para acceder a dichos recursos, como es el índice de solvencia, la calificación de la cartera de crédito, los aportes de las instituciones financieras al fondo de liquidez, entre otros que están establecidos en el artículo 129 del Código vigente que se deroga. Es decir, lo que equivale, pues, por supuesto, a que las únicas que pueden tener acceso en forma ilimitada y sin condiciones a los recursos que están en el Banco Central son las instituciones financieras privadas. En segundo lugar, otro elemento preocupante que contiene esta ley es que se reemplaza a los ministros de Estado que actualmente forman parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Son el ministro de Economía y Finanzas, que lo preside el ministro titular de Planificación, el ministro representante de la Producción y un delegado del presidente de la República, por 5 ciudadanos elegidos por la Asamblea de una terna enviada por el presidente de la República. Ciudadanos que deben cumplir muchos requisitos, pero quiero resaltar uno que llama la atención, ¿no? Que dice, tener experiencia profesional de por lo menos 10 años en funciones de dirección o administración relevantes en el ámbito monetario y financiero, incluyendo los organismos de regulación, supervisión o control de dichos ámbitos. Es decir, una función de dirección o administración relevante. ¿A quiénes se refieren? Entonces se refiere seguramente a ex altos funcionarios de los bancos. En otras palabras, se reemplaza a los ministros por ex empleados de los bancos privados. Y esto tanto la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se separa en dos: la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera. La Junta de Política y Regulación, las dos tienen la misma condición: 5 ciudadanos designados por la Asamblea de una terna enviada por el presidente de la República, con esta misma característica de tener una amplia experiencia en funciones relevantes, ¿no es cierto?, en el sistema bancario financiero. La Junta de Política y Regulación Monetaria, que sería responsable de la formulación de la política monetaria, tiene como ente ejecutor al Banco Central. Y la Junta de Política y Regulación Financiera, que sería responsable de la formulación de la política crediticia financiera
incluyendo la política de seguros, servicios de atención integral de salud prepagada y valores, contaría con una secretaría técnica que se crearía asignándole funciones que venía desempeñando el Banco Central, lo cual de alguna manera pues va a significar una duplicación o una superposición de funciones. Pero digamos, eso es de alguna manera secundario, ¿no? El Banco Central sería una entidad autónoma, se dice, no solamente con autonomía administrativa y presupuestaria que ya la tiene, sino institucional y técnica, al disponerse que las decisiones sean tomadas por estas juntas, que como lo dije, están conformadas por 5 ciudadanos que tienen en común la característica de ser ex empleados del sistema bancario financiero. Esa disposición, a mi juicio, continúa contradiciendo al artículo 303 de la Constitución de que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Es decir, la función ejecutiva es la que debe, formular estas políticas, ¿no es cierto? El Banco Central es el órgano ejecutor simplemente de esas políticas. Pero su formulación en este momento saldría del Ejecutivo, aunque le dicen que son parte de la función ejecutiva, y pasaría a ser responsabilidad de estos 10 ciudadanos, 5 ciudadanos de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 5 ciudadanos de la Junta de Política y Regulación Financiera. Pero no solamente se pretende privatizar los recursos públicos depositados en el Banco Central, ¿no es cierto?, al ponerse dichos recursos a disposición únicamente de las instituciones financieras privadas, sino que también se propone en el proyecto de ley la privatización de los rendimientos que se generen de las inversiones de la cuenta única del Tesoro Nacional. Esto es de los rendimientos de la cuenta en la que se encuentran depositados los recursos del Estado, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y empresas públicas, que no serían restituidos a dicha cuenta como es hasta hoy, sino que pasarían a favor del Banco Central privatizado. El Estado no recibiría los rendimientos de las inversiones de los fondos depositados en el Banco Central, pero sí las pérdidas del Banco Central, se dice, deben ser financiadas por el Ministerio de Finanzas. Es decir, se privatizan las ganancias a favor del Banco Central privatizado, pero se socializan las pérdidas, porque todo lo que se reste recursos al Ministerio de Finanzas definitivamente tiene un impacto sobre los gastos que quedan para las funciones que tiene que cumplir el Estado, ¿no? La salud, la educación, la seguridad. En consecuencia, se propone la eliminación de los límites y condiciones para la concesión de créditos por parte del Banco Central a las instituciones financieras privadas, que el Banco Central no puede realizar ningún tipo de operación a favor de las entidades públicas, incluyendo el Ministerio de Finanzas, la eliminación de la obligación que tienen actualmente las instituciones financieras privadas de mantener una parte de la liquidez dentro del país, y la privatización de los rendimientos de la cuenta única del Tesoro en el Banco Central a favor del Banco Central. Se socializan, como ya lo dije, en consecuencia los pérdidas, ¿no? Por otra parte, respecto al control de las operaciones del Banco Central, en el proyecto de reforma se suprimen las facultades que actualmente tiene la Superintendencia de Bancos. Se limitan las facultades de la Contraloría General del Estado y en su lugar se establece que serían auditores externos designados por las juntas, ¿no?, que podrían ser removidos por las mismas juntas los responsables de las auditorías de los estados financieros del Banco Central. Por otra parte, este proyecto de ley busca debilitar a las entidades financieras del sector popular y solidario, como son las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro, cooperativas de segundo, tercero y en adelante niveles, al obligarles a cumplir las mismas normas que el resto de entidades del sistema financiero nacional en cuanto a patrimonio técnico, dejando además la facultad a la junta, a una de estas juntas, para que puedan modificar
la definición del patrimonio técnico y también para que puedan establecer nuevas condiciones sobre los mismos, poniendo en una circunstancia muy difícil a estas organizaciones que son las que llegan, que dan más acceso a los sectores más desprotegidos, a donde no llega el sistema financiero formal. Finalmente, se crea la unidad de gestión y regularización para administrar los temas pendientes de las instituciones financieras quebradas en la crisis financiera de 1999, disponiendo que los recursos que necesite dicha unidad para su funcionamiento, su ejecución presupuestaria y para el pago de sentencias ejecutoriadas en su contra, escúchese bien, pago de sentencias ejecutoriadas en su contra, provengan del presupuesto general del Estado, es decir, sean cubiertas por el pueblo ecuatoriano. Esto es, pues, realmente muy curioso. En síntesis, este proyecto de ley cierra toda posibilidad de que el Banco Central realice operaciones que sirvan para financiar directa o indirectamente cualquier operación del Ministerio de Finanzas o de cualquier entidad pública no financiera, ni siquiera cuando existan excedentes de liquidez como manda la Constitución. Lo que significa que los recursos públicos que pertenecen a nosotros, a todos los ecuatorianos, que por ley deben estar depositados en el Banco Central, permanecerán invertidos fuera del país, por lo general en la Reserva Federal, en bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos o en Suiza de bajísimo o incluso nulo rendimiento, en lugar de ser utilizados en la atención de las necesidades de los ecuatorianos, incluso en caso de situaciones de extrema necesidad, como actualmente frente a la pandemia. Es, a mi juicio, una contradicción que se busque en plena pandemia y cuando el pueblo ecuatoriano, todos estamos sufriendo una crisis muy profunda, se pretenda reconstruir esas diferencias que existen en el balance del Banco Central como prioridad y que no se dé prioridad a atender las necesidades de la salud, atender las necesidades de la alimentación, es decir, a atender las necesidades generadas por la pandemia y por las políticas económicas que han sido impulsadas por el actual gobierno. El Banco Central no podrá realizar ninguna operación que beneficie al Ministerio de Finanzas o cualquier entidad pública, pero sí podrá conceder créditos de liquidez sin ningún límite ni condición al sistema financiero privado, que no tendrá, de aprobarse esta ley, ninguna obligación de mantener una parte de sus recursos líquidos dentro del país, con el riesgo de que se alimente la fuga de capitales. Más aún, tomando en cuenta el compromiso asumido por el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional de eliminar el impuesto a la salida de divisas, lo cual obviamente abarataría y facilitaría las fugas de capitales. Aquí me llama mucho la atención, ¿no?, que todos los antecedentes de la última presentación que envía el ministro de Finanzas a la Asamblea de este proyecto de ley, pues hace una larga descripción de la historia, de cómo se han manejado un poco lo que hizo el economista Albornoz, cómo se han manejado pues los fondos de la Reserva Internacional a favor del Estado, ya. Pero no dice nada sobre la historia de las fugas de capitales y de la predilección del sistema financiero privado de mantener los recursos en paraísos fiscales, lo cual obligó al gobierno anterior a poner una norma para que una parte de esa liquidez la mantengan dentro del país. Tampoco dice nada sobre las pérdidas que se ocasionó al Banco Central en crisis financieras anteriores, como la crisis financiera de los 80, cuando el sector privado trasladó las deudas denominadas en ese momento en divisa dólar al Banco Central. El Banco Central se hizo cargo de pagar esas deudas en dólares a los acreedores externos, pero los deudores, el sector, los grandes grupos económicos que se beneficiaron de esa sucretización, es lo que se llamó la sucretización de las deudas, pagaron en sucres devaluados y eso generó un enorme hueco en el Banco Central, que luego fue considerado déficit cuasi fiscal y transferido al conjunto de la población, es decir, al Ministerio de Finanzas, ¿no?, que se encarga luego, obviamente, de reducir los gastos en educación, en salud y en las necesidades de los ecuatorianos. La fuga de capitales produce iliquidez. Esto es falta de circulante,
profundizando la crisis económica que vivimos con el riesgo de mayores quiebras empresariales, aumento del desempleo y en consecuencia un mayor empobrecimiento de la población, poniendo además en riesgo al sistema de dolarización y no defendiéndola, porque es que no piensan, no miran el riesgo de una fuga de capitales. Y tenemos que ver ahí lo que está sucediendo en Argentina. En Argentina, el Fondo Monetario Internacional y los grupos económicos promovieron el mismo tipo de reformas, es decir, abrir la cuenta de capitales, dejar la libre circulación internacional de capitales. ¿Y qué pasó? El Fondo Monetario Internacional desembolsó 45.000 millones de un préstamo extraordinario de 55.000 millones, pero fugaron entre 80 a 100.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa entonces con el pueblo? El pueblo argentino tiene una deuda adicional con el FMI de 45.000 millones, pero esos capitales ya fugaron. Y entonces, ¿qué pasaría aquí con la dolarización frente a una fuga masiva de capitales? Por esta ley que lo que está es favoreciendo que el sistema bancario privado pueda recurrir a los créditos de liquidez como lo hizo además en la crisis financiera de 1999 y fugar capitales, ¿no es cierto? O pasarle la cartera mala al Banco Central para obtener beneficios. Entonces está en riesgo la dolarización. ¿Por qué? Porque la dolarización se mantiene con dólares. La dolarización no se mantiene sin dólares. Y si fugan capitales por este proyecto de ley, pues habría un riesgo, se estaría poniendo en riesgo la dolarización. La excesiva concentración del poder en 10 ciudadanos, 5 ciudadanos miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 5 ciudadanos miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera, todos con esta característica de tener por lo menos 10 años de experiencia, dice ahí, en funciones relevantes en el sistema financiero, es decir, todos ex empleados de los banqueros, que podrían, no solo que serían responsables de administrar la Reserva Monetaria Internacional, establecer el sistema de tasas de interés para operaciones activas y pasivas del sistema financiero, establecer regulaciones sobre los medios de pago, autorizar operaciones de liquidez con instituciones financieras cuyo techo definirían, entre otras importantes, sin supervisión ni control por parte de la Superintendencia de Bancos, que es una característica similar al ambiente que se creó en la crisis financiera de 1999, cuando le restaron competencias de supervisión a la Superintendencia de Bancos, y en este momento también se debilita la capacidad de supervisión por parte de la Contraloría General del Estado, genera el temor de que la historia se repita y de que estemos a las puertas del riesgo de una fuga masiva de capitales, porque está todo listo para eso, en el que además pueda repetirse, ahí sí sería caída y limpia, lo que sucedió en la crisis financiera de los 80 cuando securitizaron las deudas y lo que sucedió en la crisis financiera del 99 cuando cargaron con los recursos del Banco Central en créditos de liquidez que fugaron fuera del país y como resultado de eso tuvimos un empobrecimiento masivo de la población. 2 millones de ecuatorianos salieron del país para buscar garantizar la supervivencia de sus familias y a partir de entonces el segundo rubro de ingreso de divisas del país son las remesas de los migrantes. Ese es el riesgo de ese mal llamado proyecto de defensa de la dolarización, engañosamente llamado proyecto de defensa de la dolarización, y que lo que está creando es un ambiente similar al que estuvo vigente y el que se creó también con las reformas financieras dadas en los años 90, en la crisis financiera de 1999. Creo que se me acabaron los 10 minutos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Vilma. Recordamos que, bueno, posteriormente tendrán quizás un poco menos de 5 minutos cada expositor para complementar sus partes, ¿no? De inmediato damos la palabra a Gabriela Calderón, quien es académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, pero además es investigadora del Cato Institute y editora de elcato.org.
Ella es graduada en Ciencias Políticas con maestría en Comercio y Política Internacional de la Universidad George Mason de Estados Unidos, y además es columnista del Universo. También a ella la solemos leer semanalmente, los días viernes, y tenemos el gusto de tenerla como miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Bienvenida, Gabriela, y adelante con tu intervención. Muchas gracias por esta invitación, un gusto de conocerlos a los que no los conozco en persona, al menos virtualmente. Primero que nada, me parece excelente la explicación tan didáctica que hace Vicente, quizás por sus años de práctica como profesor del sistema de los 4 balances. Yo concuerdo con Vicente de que esto sería lo más importante que lograría la ley si fuese aprobada. También concuerdo que esta ley serviría como una defensa, digamos, de la dolarización frente a una administración que quizás tendría la intención de desdolarizar. Ahora, dicho esto, yo considero que la ley de defensa, la llamada ley de defensa de la dolarización, realmente viene a ser un second o third best. O sea, realmente el tema pasa por algo que es mucho más de fondo, por una cuestión institucional, y que también lo mencionó la doctora Salgado. Tiene que ver con la Constitución, que presupone al Banco Central con el poder de emitir moneda de poder liberatorio, que es un sinónimo de curso forzoso, y que lo convierte, incluso en el papel, porque ni siquiera tiene independencia de papel, como una dependencia del Poder Ejecutivo. Y no solo eso, sino que realmente los políticos, el político promedio, la clase política y aquellos y sus asesores generalmente van a añorar esa capacidad de emitir moneda y conducir política monetaria y política cambiaria de manera autónoma. Eso, digamos, siempre va a ser algo que lo van a añorar. Realmente no porque le convenga necesariamente al pueblo ecuatoriano, como hemos visto en la experiencia de estos 20 años, realmente lo que le conviene es lo contrario, es que, digamos, básicamente se le quite la posibilidad a la clase política de conducir política monetaria para su beneficio o el de su proyecto político, que es lo que sucedió muchas veces en la práctica. Ahora, a mí me llama la atención de la presentación anterior de la doctora Salgado, un punto ciego que yo creo que se deriva de una interpretación sesgada de la crisis financiera de 1999, porque si vamos a hablar de privatizar las pérdidas, digamos, de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, no hay mejor ejemplo, yo creo, que lo que sucedió gracias al intervencionismo del Banco Central del Ecuador a fines de los 90s, que el gran salvataje de las instituciones privadas. Y eso no es ninguna política financiera liberal, más bien todo lo contrario. Eso es una muestra de un intervencionismo estatal que tiene, para empezar, una solución, que en la ley se prohíba que se le concedan préstamos a los bancos. Y no solo eso, que aquí viene otro punto ciego, que también debería prohibirse, y esta es una de las cosas más importantes de la ley, que actualmente existe solo en una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria, que es que se le prohíba al Banco Central prestarle al gobierno central. Porque muchas veces en América Latina lo que sucede con eso es que se monetiza el déficit, digamos, se financia el déficit del gobierno central, y aquí se lo hizo en nombre de disque proteger la liquidez del sistema financiero, cuando realmente se buscaba atender las necesidades de liquidez del gobierno central. Y se llegó con esa estrategia a hacer un hueco de más de 6.000 millones, como nos explicó Vicente durante su presentación. Entonces, realmente, por un lado, lo que pasó durante la crisis financiera fue que se rescató a los bancos privados a cuenta de los contribuyentes. Eso fue gracias a una política intervencionista, y la dolarización lo que hace es que eso sea más difícil, porque realmente se viene a crear una especie de divorcio entre las finanzas públicas y las finanzas del sistema financiero privado. Y eso yo creo que es algo muy sano, sobre todo en un país con tanta inestabilidad política como lo es el Ecuador. En Ecuador se puede caer un gobierno y sin embargo no hay
corridas bancarias. Nosotros lo vivimos en octubre de 2019 con el paro nacional, con toda la violencia que hubo, toda esa inestabilidad. En Ecuador no hubo volatilidad en el sistema financiero. En cambio, en un país que tiene políticas monetarias relativamente estables y digamos, de lo mejor dentro de América Latina como Chile, pues sí tuvieron ellos su volatilidad porque tienen su riesgo cambiario al mantener su moneda nacional. Y otra cuestión es que mucha de esta discusión se hace asumiendo que es necesario tener un banco central. Pero recordemos que hasta por allá la década de 1930 los bancos centrales eran algo muy raro a nivel mundial. De hecho, para 1940 habían alrededor de solo 40 bancos centrales en todo el mundo. Y también que nosotros somos un bicho raro, somos una economía dolarizada, al igual que El Salvador y Panamá. Y en el caso de Panamá, pues ellos no tienen, digamos, banco central, nunca lo han tenido. Y son el país, una economía que ha demostrado ser muy resiliente, muy resistente frente a las crisis que han azotado la región. Ellos es un sistema financiero muy sólido, muy estable, gracias a la dolarización, que no fue afectado, por ejemplo, por el tequilazo, por el tango o por la samba, estas crisis que hubieron en América Latina durante las últimas décadas. Y nunca les han faltado dólares, a pesar de que no tienen ningún control de salida de divisas, sino todo lo contrario, tienen un libre movimiento de capitales y atraen capitales, lo logran hacer porque tienen una tasa tributaria competitiva frente a las alternativas en la región. Además tienen un sistema tributario territorial, es decir, la renta generada en Panamá tributa en Panamá, aquella que no es generada en el territorio panameño no tributa en Panamá. Realmente si Ecuador se lo propusiera, nosotros podríamos ser la pesadilla del Centro Bancario Internacional panameño. ¿Por qué no? Ecuador tiene el potencial de ser el sistema financiero estrella de Sudamérica. Si solo se lo propusiera y viera y reconociera ese potencial que tiene, solo por el simple hecho de estar dolarizado. Nosotros no tenemos riesgo cambiario. De hecho, en nuestros aeropuertos debería haber un letrero que decir, venga a invertir aquí, aquí no va a tener problemas de tipo de cambio. En cambio, en las economías del vecindario sí suele haber esos riesgos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ley, si bien es una mejor defensa que las resoluciones que se han dado últimamente a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria para prohibir que se siga con esa malsana práctica de prestarle al gobierno central tomando el dinero que realmente es de otros, algo que, digamos, no funcionaría bien incluso si la economía no estuviera dolarizada. Realmente lo ideal sería eliminar el Banco Central del Ecuador porque no es un instituto emisor. Que yo sepa, no hay nadie diciendo abiertamente que quisieran que lo vuelva a hacer. Si no es un instituto emisor, entonces carece de la característica de un banco central tradicional y no es necesaria su existencia. Las funciones que deberían desempeñarse todavía, como la compensación de cheques, lo podrían realizar cámaras privadas. El manejo de las reservas se podría realizar de manera descentralizada, como sucede en Panamá, donde, por cierto, los panameños tienen acceso a tasas de interés mucho más bajas y un volumen mucho mayor de crédito. ¿Cómo funciona? Pues funciona como un pequeño lago conectado a un océano de liquidez, porque los bancos de manera descentralizada buscan obtener mayores retornos por sobre sus inversiones de capital. Y cuando hay escasez de liquidez, es decir, cuando hay escasez de dólares, por decirlo así, en la economía panameña, pues con el clic de un mouse ellos repatrian esa liquidez en busca de mayores retornos. Y por eso es que tienen un sistema muy fluido, muy eficiente, de costos financieros mucho más bajos, un costo de capital más bajo y también, al igual que nosotros, no tienen riesgo cambiario y no tienen inflación. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para, digamos, competir en ese ámbito? Nosotros, esta es una de las 5 propuestas del Foro Libertad y Prosperidad que auspicia el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos falta, digamos, ir hacia un modelo de apertura financiera y abandonar el modelo de represión financiera. Esto es dejar de espantar capitales, como recuerdo una vez dijo Vicente Albornoz en una de sus columnas, uno no va a una fiesta si es que no te cobran la entrada, pero te van a cobrar la salida. Entonces realmente hay que cambiar esa mentalidad y darnos cuenta de que realmente la manera de atraer capitales no es castigándolos con mayores tasas impositivas y regulaciones, sino todo lo contrario. Y ese sería el complemento natural de la dolarización, la política ideal. Pero lo perfecto es enemigo de lo bueno
y dado el poco tiempo que le queda al gobierno actual, yo creo que la mejor opción en este momento, sin dejar de mirar hacia el norte, de no tener un banco central que no es necesario y que su mera existencia es un peligro latente para aquellos que añoran tener una moneda nacional, digamos, sería esta ley, porque esta ley por lo menos contiene una promesa de que se va a resarcir ese hueco y por eso podríamos, digamos, volver a tener una mayor estabilidad. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, vamos entonces con nuestra última intervención de primera entrada con Mateo Villalba. Lo voy a presentar y luego entonces daremos al ciclo de digamos, complemento, ¿sí? Para las preguntas posteriores. Mateo Villalba es economista con maestría en economía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y además allí mismo ha cursado el programa de doctorado en Economía de Desarrollo. Es catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y, como bien ya lo anunciamos, es exgerente general del Banco Central de Ecuador. También muy interesante escuchar desde su perspectiva el aporte a este debate. Bienvenido, Mateo. Muchísimas gracias. Bueno, primero quisiera saludar a todos, a Vicente, a Vilma, a Gabriela. Me parece que es un espacio muy valioso para discutir un tema que sin lugar a dudas es totalmente relevante para la situación que vive Ecuador. Bueno, yo he preparado una pequeña presentación que me pueden confirmar si se ve en pantalla. Sí, la vemos claramente. Ok, muchas gracias. Y bueno, con la suerte de ir al último, yo podría decir que a mí me parece que Vicente no se equivoca en el punto de que debemos preocuparnos, al menos de que un punto central de esta discusión son las coberturas que garantizan la capacidad operativa del Banco Central para sostener la dolarización. Yo concuerdo con él que ese es un punto central, pero no concuerdo en que una ley puede solucionar eso, porque lo que diga una ley no cambia las condiciones materiales de la economía, como los resultados de la balanza de pagos o la eficiencia en la gestión de la liquidez doméstica, particularmente en cuanto a la demanda de efectivo. Entonces, tal vez Vicente se va a desilusionar si el proyecto se aprueba y ve que esas coberturas no mejoran, ¿sí? Concuerdo también con Vilma, no solo con Vicente, en el punto de que el proyecto de ley evidencia un claro riesgo de captura regulatoria, que es lo que ha explicado Vilma y yo creo que también lo voy a explicar. Y a Gabriela me encantaría invitarle a que revise el libro de Jean Tirole, Premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, Economía del Bien Común, en donde él plantea que una de las lecciones de la economía en estos últimos tiempos y luego de la crisis financiera global del año 2008, es que la liberalización financiera puede tener buenos resultados siempre y cuando se separe al regulador de los intereses de los regulados, ¿sí? Algo que en este proyecto de ley, como Vilma bien lo señaló, es preocupante, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hablar de este proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que se llama Defensa de la Dolarización, pero yo me pregunto, ¿en realidad es de defensa de la dolarización? Porque creo que es una pregunta que debemos hacernos. Mira, uno de los caballos de batalla de este proyecto de ley ha sido, ¿no es cierto?, el tema de la independencia del Banco Central. Y lamentablemente es un concepto que se ha manoseado de una manera increíble y me parece que una responsabilidad, al menos de quienes estamos en la academia, es explicar esto al público para que entienda qué es, ¿ya? Y el concepto de la independencia de los bancos centrales, hay que decir, es un concepto dominante, es decir, la mayoría de bancos centrales en el mundo son independientes o se rigen, ¿no es cierto?, por este paradigma de independencia de los bancos centrales. Pero no siempre fue así, ¿ya? Aquí estoy utilizando un gráfico, ¿no es cierto?, de Bertrand Blancheton, que nos explica un poco una perspectiva histórica de esta independencia. Y bueno, y los bancos centrales, antes de 1914, eran bancos centrales que se conocían bajo el modelo del banco de emisión. Eran o bancos privados, no había bancos centrales, o eran bancos privados que emitían dinero, o eran bancos centrales que eran de propiedad, ¿no es cierto?, eran bancos centrales propiedad de entidades privadas con fines de lucro, ¿sí? Este tipo de modelo de banco emisor, ¿no es cierto?, tenía una predilección por buscar intereses de lucro,
¿sí? Lo que vemos en el eje vertical, y al mismo tiempo también estabilidad de precios, porque quien acumula capitales le interesa la estabilidad de precios para que sus capitales no se erosionen, no pierdan valor adquisitivo en el tiempo, ¿sí? Y esto generó muchos problemas en la economía mundial. Ecuador no fue la diferencia. Hay un periodo muy interesante entre 1912 y 1925 denominado, ¿no es cierto?, el periodo de la plutocracia bancaria, donde se dio una ley moratoria en 1914 que eliminó la cobertura en oro, que en ese tiempo se exigía por el esquema de patrón oro, que tenía la emisión de dinero, y bueno, y tuvimos resultados económicos bastante desastrosos que llevaron a una revolución y a la creación del Banco Central posteriormente, ¿sí? Bueno, esto no solo pasó en Ecuador, pasó en muchos países del mundo, ¿sí? Y ya a partir, ¿no es cierto?, de otra época, a partir después de 1930, que el mundo enfrentó varias crisis y se vio la incompatibilidad de un banco emisor o de un banco central que solo se ocupa de fines de lucro y de estabilidad de precios, entonces los países empezaron a nacionalizar sus bancos centrales, por ejemplo, Dinamarca en 1936, por ejemplo, Canadá en 1938, y pasaría en Ecuador en 1948 con una ley que se llamó la Ley de Régimen Monetario, que fue asesorada y desarrollada bajo la influencia de Robert Griffin en el año 1947, que el Banco Central del Ecuador pasó a ser un banco para financiar el desarrollo. Entonces cambiamos a otro paradigma, que es el Banco Central Público, el modelo de Banco Central Público, donde es un banco central que es una entidad pública con fines de servicio público, ya no busca apoyar los fines de lucro del sector privado, ¿ya? Y al mismo tiempo tiene una predilección por estimular la actividad económica en contraposición a la estabilidad de precios, ¿ya? Y esto generó otro tipo de problemas, particularmente a partir de la década de los 70 en el mundo, y es que, como bueno, se ha señalado ya mis contertulios en esta participación, cuando un banco central abusa de la emisión monetaria, suele generar problemas inflacionarios. Y eso llevó a decir, no, mira, esta solución, si bien el banco de emisión tenía unos problemas, esta solución de la otra esquina del Banco Central Público tiene otros problemas. Y entonces empezó a promover la independencia del Banco Central, algo que empezó a darse en el mundo a partir de la década de los 80, pero se concretó solo a finales del siglo XX, ¿sí? ¿Y qué quiere decir independencia? Independencia quiere decir justo, independiente, ¿no es cierto?, de todas estas dos dimensiones. Es decir, independiente de los intereses de corto plazo de la política pública, pero también independiente de los fines de lucro del sistema privado, del sistema financiero privado, independiente de favorecer la actividad económica del país, el crecimiento del PIB y el empleo, ocasionando inflación o problemas de estabilidad de precios, es decir, independientes en el centro, ¿sí? No es este modelo de acá del Banco Central Público, ni tampoco el modelo de emisión sesgado. Incluso este autor, Bertrand Blacheton, dice que con la crisis del 2008, los bancos centrales han ido perdiendo independencia hacia un modelo tácitamente menos independiente porque han tenido que apoyar la recuperación. Bueno, ahora con la crisis del COVID creo que eso va a ser todavía más discutido, ¿ya? Y bueno, la independencia de los bancos centrales, más allá de que es el paradigma dominante, tiene muchas críticas, que son críticas válidas. Hay supuestos de este paradigma que son cuestionables, como la neutralidad del dinero o tener una curva de Phillips vertical. Nos dicen que no es un mecanismo democrático, pues la tecnocracia independiente se sobrepone sobre la voluntad democrática expresada en un programa de gobierno y votado en las urnas. Creo que esta es una crítica central, siempre difícil de abordar. Nos dicen también que es una solución sesgada del balance interno, es decir, del equilibrio entre empleo e inflación, que favorece el control de la inflación en desmedro del crecimiento y el empleo, y esto hace que deliberadamente se favorezcan los intereses de quien acumula capital y se desfavorezcan los asalariados y desempleados. Hay un problema de economía política en este tema. Y también hay una última crítica que yo les recomendaría mirar la literatura de Acemoglu y Robinson sobre este tema de sistemas de pesos y contrapesos en América Latina, o check and balance, porque la independencia del Banco Central es eso, es un sistema de checks and balance.
y es que la tecnocracia puede ser cooptada por grupos particulares para defender sus intereses, especialmente en países con débil institucionalidad y élites fuertes y bien organizadas. Y lamentablemente, esta última crítica en el caso de Ecuador, yo creo que sí despierta serias alertas. El Banco Central del Ecuador ya fue independiente de jure, es decir, en términos legales, con la Constitución de 1998. El artículo 261 establecía autonomía técnica y administrativa, ¿sí? Los resultados no fueron muy buenos. Lo que en el papel o en la ley se escribió a nivel constitucional, mucho mayor de lo que se pretende ahora, ¿no es cierto? Como independencia, en la práctica no fue un Banco Central independiente, fue un Banco Central dependiente de los intereses de lucro del sistema financiero, como muy bien señaló Gabriela, hizo una intervención agresiva de salvataje bancario que terminó generando un problema de riesgo moral, la quiebra del 70% del sistema financiero en términos de patrimonio, la socialización de pérdidas privadas vía impuesto a inflación, el colapso de la demanda de dinero y la dolarización de facto y la destrucción de la moneda nacional, además de la crisis más profunda de la que teníamos registros en cuentas nacionales, porque ahora ya estamos acercándonos otra vez a eso, enorme desempleo y masiva migración del país. Entonces funcionó la independencia de jure del Banco Central en Ecuador, al menos históricamente. Hay evidencia que nos diría que en nuestro país no funcionó muy bien, ¿ya? Por eso, en el año 2008, la gente votó por hacer una serie de reformas, entre las cuales estaba quitarle la independencia al Banco Central, ¿sí? Y el artículo 303 de la Constitución actual dice que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. ¿Qué hizo este artículo de la Constitución? ¿No es cierto? Cambiar el paradigma del Banco Central independiente, que nunca funcionó en Ecuador, la verdad, porque nunca fue independiente de facto, aunque se intentó que sea independiente de jure, no funcionó muy bien, al paradigma del modelo del Banco Central público, un Banco Central que depende del gobierno central, ¿sí? ¿Y esto arregló los problemas? No, no arregló los problemas, ¿sí? Porque esta es otra solución de esquina que también tiene inconvenientes, ¿sí? Aquí están las coberturas que nos contaba Vicente. Miren, y aquí está el cambio que se dio, ¿no es cierto?, cuando se aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿ya? Pero yo no creo que la cosa es o blanco o negro. Es decir, cuando hay un sistema, cuando hay un balance de 4 sistemas, entonces estamos cubiertos y no hay ningún problema. Creo que eso no es así. Y cuando el balance legalmente ya no existe, entonces vienen los problemas, ¿ya? El tema tiene más que ver con la gestión, y no solo de lo que hace el Banco Central, sino de lo que, del desempeño del sistema financiero y monetario en su conjunto. Ya voy a ver si más adelante podemos ahondar, porque creo que es un tema muy interesante y creo que con Vicente vamos a coincidir en buena parte de eso y bueno, seguramente también vamos a discrepar en otra parte. Bueno, aquí, miren las coberturas de las que hablaba Vicente. Esto es solo la cobertura del segundo sistema del balance. Y bueno, no exactamente, es la cobertura sobre las OSD, otras sociedades de depósito, es decir, lo que plantea hoy este proyecto de ley, ¿sí? Y estas coberturas, miren, cuando se aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero estaban sobre el 100%. Esta línea verde es la cobertura del 100%, las barras amarillas son las coberturas, es decir, es las reservas internacionales dividida para los depósitos del sistema financiero en el Banco Central. Y miren, esto estaba siempre sobre el 100% en el año, antes del año 2015, ¿sí? Y en el cambio legal, cuando se habilitó legalmente con la reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero a que el Banco Central pueda prestar al gobierno central, empezaron a darse créditos, ¿sí? Pero al comienzo los créditos tenían un límite, ¿sí? Los créditos subían, esta es la línea gris que ustedes pueden ver acá, y esta es la relación del crédito al gobierno central con las reservas internacionales, ¿ya? Los créditos subían, pero eran créditos calzados de corto plazo, es decir, el Banco Central no era una fuente de financiamiento del gobierno central, sino que simplemente le adelantaba liquidez que estaba programada en las fuentes de financiamiento del gobierno central, y cuando el Ministerio de Finanzas recibía esos desembolsos de financiamiento, pagaba al Banco Central, y bueno, y estos créditos bajaban, como pueden ver aquí la línea, ¿sí? Y estas barras volvían a bajar. La capacidad operativa del Banco Central, las coberturas,
que nos contaba Vicente no se veían afectadas, siempre estaban sobre el 100% y el banco tenía plenamente su capacidad operativa para sostener el sistema monetario, ¿ya? ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando este tipo de operaciones de crédito del Banco Central al gobierno central empiezan a hacerse ya sin límites ni sujetos a un esquema de sostenibilidad, ¿sí? Y eso pasó a finales del año 2015. El Banco Central empezó a prestarle al Ministerio de Finanzas y como no había una programación de sostenibilidad, el Ministerio de Finanzas nunca más volvió a pagar una operación en efectivo, ¿sí? Y obviamente eso sí causa efectos sobre las reservas internacionales y sobre las coberturas operativas. Podemos ver como aquí ya la cobertura, ¿no es cierto?, sobre los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central empezó a caer por debajo del 100%, y bueno, y esto se vio agravado. Así que el tema no depende solo de lo que diga la ley, sino de cómo se utilice este instrumento, ¿sí? Y no solo este instrumento, sino también cómo se expanda la liquidez total del sistema, el M2, en relación a las reservas internacionales. Y eso no depende solo del Banco Central o lo que haga el sector público o el gobierno, sino también depende de lo que hace el sector financiero privado y el sector financiero en su conjunto, cooperativas de ahorro y crédito también y demás, ¿sí? Entonces, miren, cuando uno revisa este proyecto de ley, es gracioso porque, bueno, ya vemos que nunca tuvimos de facto un Banco Central independiente. Hubo un intento de jure de tener Banco Central independiente que funcionó muy mal, ¿sí? Y bueno, en 2008 pasamos a tener un modelo de un Banco Central público, con la Constitución del 2008 y el Código Orgánico Monetario y Financiero del 2014, que es una solución de esquina, ¿sí? Porque está acá en la esquina, un banco sesgado a favor del servicio público y del fomento de la actividad económica y el cumplimiento de objetivos de política del gobierno central, ¿sí? Bueno, pero ya vimos que esto también causa otros problemas. Y ahora la solución no es la que se plantea en esta ley, no es un modelo de Banco Central independiente, es decir, independiente en estas dos dimensiones que he explicado, sino que el proyecto lo que refleja es otra vez volver al sistema del modelo de banco de emisión, lo cual sí es bastante riesgoso. ¿Y por qué digo de eso? Entonces saltamos de las soluciones de esquina, ¿sí? De una solución de esquina a otra solución de esquina y no logramos un equilibrio, que es lo que propone el concepto dominante en el mundo de independencia del Banco Central, ¿sí? O abusamos del instrumento y ocasionamos problemas, o destruimos el instrumento y volvemos al sistema del banco de emisión. ¿Por qué el proyecto de ley, el proyecto reformatorio llamado de defensa de la dolarización, es un proyecto sesgado a favor de la estabilidad de precios y de la búsqueda de fines de lucro de las entidades privadas? Y bueno, vamos a ver unos ejemplos, ¿no es cierto? El primer problema que va a haber, y lo que se ha discutido, pero yo no voy a entrar en esto porque no soy abogado, es que evidentemente va a haber un problema de inconstitucionalidad, porque la Constitución dice que estamos en este modelo del Banco Central Público, y el proyecto de ley que quieren aprobar no solo que no es un Banco Central independiente, sino que se va a la otra esquina, que es el modelo del Banco Central de emisión, lo cual va a causar problemas de incompatibilidad legal o de inconstitucionalidad, que bueno, ya podrán los juristas analizar eso, yo no voy a entrar en el tema. Pero bueno, ¿qué nos dice el proyecto de ley? ¿Por qué a mí me parece que sesgamos a la otra solución de esquina del modelo del Banco de Emisión? Vilma ya lo dijo, uno de los requisitos para ser miembro de la Junta Monetaria o del directorio del Banco Central del Ecuador es tener 10 años en funciones de dirección o administración relevantes en el ámbito monetario y financiero, incluyendo los organismos de regulación, supervisión, control de dichos ámbitos, ¿ya? Yo he trabajado en estos organismos de regulación, de supervisión, en el campo monetario y financiero. Y quien ha trabajado en el sector público en eso, sabe que casi no existen personas que hayan durado 10 años en funciones de dirección o administración, ¿sí? Básicamente porque eso no sucede en el sector público, ¿ya? En el sector público, las personas que tienen estabilidad no son los directores, la alta jerarquía, o quienes son los administradores o representantes legales, ¿sí? Esos cambian, y cambian. Yo estuve 3 años, hay gente que llegó a estar 4 o 6 años en la historia reciente, en la historia pasada, hay gente que ha estado mucho tiempo, pero muy pocos. Y en realidad quien puede cumplir esto es quien ha estado en el ámbito monetario y financiero privado, ¿sí? Entonces, este requisito sesga, evidentemente, para quien conoce cómo funciona la gestión pública, de que quien cumple este requisito, 10 años en funciones de dirección o administración en el sector financiero, probablemente va a ser empleados de bancos
de aseguradoras y de entidades financieras privadas, ¿sí? Lo cual evidentemente genera ya un sesgo de captura regulatoria, como señaló Vilma. Segundo, el cargo de miembro a tiempo parcial de estos miembros es compatible con el desempeño de actividades de docencia, dice, investigación en el sector privado o en el sector privado. Primero está como mal redactado porque no se entiende bien. Bueno, el proyecto de ley incluso repite números, hay artículos que tienen el mismo número, 2 artículos diferentes que tienen el mismo número. Esto no se entiende muy bien, pero parecería que las actividades de docencia y de investigación, que es una excepción que podría cumplir estos miembros, solo sería una excepción si son en el sector privado. Es decir, si es un docente de una universidad pública o un investigador de una universidad pública, pues no podría ser miembro. Lo cual hace todavía más evidente el sesgo que tiene el proyecto y yo creo que es preocupante, ¿sí? Además nos dice que para corregir esos sesgos, ¿no es cierto?, se debe, los miembros no deben haber sido en los últimos 12 meses anteriores a la designación propietario o administradores de entidades financieras, ¿sí? Es decir, solo los 12 meses, ¿sí? Si antes de 12 meses transfirió todas las acciones a favor de su madre o su hermano, pues ya no habría problema. Entonces, yo creo que esto es una especie de tomadura de pelo, es decir, 12 meses, ¿no? El código vigente actual establece 2 años de incompatibilidad para ejercer funciones en la banca privada luego de haber sido autoridad pública, por ejemplo, y es solo para ejercer funciones. Aquí es para ser pleno miembro y director en los últimos 12 meses, algo que básicamente cualquiera que tiene esta ambición se puede saltar si 12 meses antes transfiere la propiedad o deja de figurar como administrador, pese a tener vínculos e intereses con el sistema financiero privado. Entonces, creo que los requisitos son evidentes. El artículo 29 subordina la gestión de la liquidez del sector público a mantener coberturas absolutas de los depósitos en entidades financieras con fines de lucro, ¿sí? Que podrían obligar bajo una situación de estrés a un default de deuda externa con gravísimas consecuencias, incluso si el Estado cuenta con recursos públicos disponibles para pagar las reservas y reservas internacionales suficientes para hacerlo. Déjenme explicar esto, ¿sí? Yo concuerdo con Vicente en que el balance de 4 sistemas fue súper necesario para implementar la dolarización en Ecuador, básicamente porque la gente no tenía confianza. Entonces, estos sistemas de cobertura servían como una referencia para hacer un control de expectativas de los agentes económicos y del comportamiento del sector financiero. Pero en la medida que la dolarización fue avanzando, la economía fue creciendo, el sector financiero fue expandiendo su crédito y la liquidez total, el M2, empezó a expandirse fuertemente en relación a las reservas internacionales. Esos sistemas, esos 4 sistemas del balance se volvieron un poco problemáticos y difíciles de cumplir. E independientemente de que estén en una ley, las condiciones materiales de la economía generaban problemas para que se cumplan, no solo por lo que hacía el Banco Central o el gobierno, sino por la dinámica propia del crecimiento económico y de la expansión del crédito y la expansión de la liquidez total, ¿ya? Entonces, miren acá, primero, la propuesta que hace el proyecto de ley, ¿ya?, no es volver al balance de 4 sistemas anterior, no, es un nuevo sistema, es un nuevo balance de 4 sistemas, mucho más agresivo, con coberturas que difícilmente se van a poder cumplir. Yo no sé para qué nos va a servir una ley que pide coberturas que en la práctica no se van a cumplir. Vamos a aprobar una ley que no se cumple, lo cual creo que es un problema, ¿no? Y básicamente tiene subordinaciones complejas. Supongamos que como estamos en una crisis muy compleja, las reservas internacionales tienen niveles de estrés muy bajos y el país tiene que pagar su deuda externa al exterior. Eso es parte, eso se paga con los depósitos del sector público, concretamente con los depósitos del sector público que tiene. Eso en este proyecto de ley sería el segundo sistema del balance, ¿ya? Pero si se hace el pago de la deuda externa, el Ministerio de Finanzas tiene suficiente dinero, las reservas internacionales bajarían y se descubriría el primer sistema del balance, es decir, esta cobertura absoluta del primer sistema, ¿ya? Para cumplir la ley, deberíamos hacer un default de deuda externa, con todas las consecuencias que eso tendría, ¿ya? Yo no sé si eso es aconsejable, conveniente, o si se puede cumplir. Y de hecho, la pregunta es, ¿esto podría pasar? Algunos me pueden decir, no, es que esa situación no va a suceder. No, bueno, ya pasó, ¿sí? La ley de
los créditos del Banco Central al gobierno central en el año 2018, modificando el Código Orgánico Monetario y Financiero. Se prohibieron el crédito al gobierno central. Sin embargo, si ustedes revisan el balance del Banco Central y los datos del Banco Central, van a ver que a mediados del año 2020, el crédito al gobierno central, del Banco Central al gobierno central, creció. ¿Sí? ¿Cómo? Si estaba prohibido legalmente. ¿Saben cómo? Porque las autoridades enfrentaron el dilema de hacer un default de deuda o aumentar el crédito del Banco Central al gobierno central. Así que ya vemos cómo sirve esto de prohibir las cosas por ley cuando las condiciones materiales de la economía no lo permiten. ¿Sí? En el artículo 83, además, obliga al directorio del Banco Central del Ecuador a recomendar al ente rector de las finanzas públicas una política para remediar la insuficiencia de reservas internacionales, lo que podría obligar al Ministerio de Finanzas a financiar con recursos públicos o endeudamiento público las coberturas de depósitos de las entidades privadas con fines de lucro. Creo que esto es de lo más grave que hay en la ley, porque básicamente abre las puertas a otro mecanismo de socialización de pérdidas privadas, como fue la securitización de los años 80 o el salvataje bancario de los años 90, que yo no voy a ahondar porque creo que Vilma y Gabriela ya lo explicaron bastante bien. ¿Sí? Entonces, miren, ante este proyecto yo creo que sí caben al menos dos preguntas. La potencial capitalización de las reservas con recursos públicos y deuda pública para posibilitar el giro al exterior de la reserva bancaria no es un riesgo que nos debería preocupar. Mi respuesta yo creo que sí nos debería preocupar y deberíamos darnos el tiempo para responder a esta pregunta bien y hacer las modificaciones antes de aprobar ese proyecto de ley. Otra pregunta, ¿qué sucedería bajo una situación de estrés muy probable en esta crisis de recesión global ocasionada por la pandemia del COVID-19? ¿Qué sucedería bajo una situación de estrés del esquema monetario? ¿Qué incentivos tendrían los bancos y los tenedores de grandes capitales si ya ven que hay un estrés sobre el esquema monetario? ¿Sí? ¿Ya? Los incentivos es proteger sus intereses, sacar la liquidez al extranjero. ¿Sí? Esta ley facilita eso. ¿No? Entonces, si juntamos la ley con la crisis, la coyuntura no está jugando bien con los incentivos y en vez de fortalecer la dolarización, podríamos terminar debilitándola. ¿Sí? En conclusión, en la práctica, dicho proyecto de ley plantea un Banco Central del Ecuador que se enfoque únicamente en brindar coberturas a entidades privadas para apoyar sus fines de lucro, que se preocupe solo por la estabilidad de precios, que paradójicamente ya está resuelta por la propia dolarización, y que abandone todo intento de apoyar la actividad económica, la creación de empleo, el crecimiento y el desarrollo. Esto no es el modelo de un Banco Central independiente que impera en el mundo, es una propuesta sesgada, una solución de esquina hacia los intereses de lucro del sector financiero. Se parece de hecho más al modelo de banca de emisión que operó en la denominada plutocracia bancaria en Ecuador entre 1912 y 1925. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, Mateo, bien completa tu intervención. Y bueno, vamos a dar inicio a la parte de complemento. Quiero, bueno, pedirle comprensión porque vamos a limitarla a 2 minutos por expositor en virtud del tiempo y para poder dar cabida a las preguntas de la audiencia que han sido varias y muy interesantes y vamos a priorizar eso. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta vez con Gabriela Calderón, seguidamente Vilma Salgado, Mateo y para cerrar Vicente Albornoz, de manera que, bueno, el anfitrión cierra para bueno, una próxima oportunidad. Adelante, Gabriela, y gracias a todos. Por favor, atentos a mi señal, levantaré la mano si se están excediendo los 2 minutos. Y gracias. Gracias. Qué bueno que Mateo menciona a Acemoglu y Robinson. De hecho, yo disfruté mucho su libro ¿Por qué las naciones fallan?, donde ellos hablan de básicamente la captura de instituciones que en lugar de servir a todos sirven a ciertos grupos. Y esto es una, digamos, elaboración o actualización de lo que decía Douglas North acerca de los órdenes económicos, digamos, cerrados versus aquellos abiertos. Y realmente el mejor ejemplo de eso es la captura del Banco Central por parte de intereses privados a fines de los 90.
Yo creo que no hay mejor ejemplo de eso que lo que sucedió con la crisis financiera. Dicho esto, el debate no es si hacer o no autónomo al Banco Central. Yo creo que va más allá de eso. Yo creo que el debate es si siquiera necesitamos un Banco Central, lo cual yo creo que, digamos, hablar de este riesgo de captura por parte de intereses especiales es un argumento muy sólido para, digamos, una mayor razón para eliminarlo. De hecho, ¿por qué sería el Banco Central, digamos, inmune a ser capturado por intereses especiales de un poder ejecutivo con determinado proyecto político? Porque por ahí también puede haber abusos, no solo abusos por parte de actores privados, sino también abusos por parte del poder ejecutivo como lo hubo. Entonces, por eso, para no sufrir el abuso por parte de actores privados y para no sufrir el abuso por parte de un ejecutivo, como sucedió durante la última década, yo creo que lo ideal sería eliminar el Banco Central para curarnos en sano. Realmente yo creo que eso sería la solución en la que no podríamos estar expuestos a ninguno de estos dos tipos de abusos. Y Panamá ciertamente presenta un ejemplo de cuál es la ruta a seguir en ese aspecto. No les quito más tiempo. Perdón, Vilma, adelante. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera sobre todo resaltar que en la crisis actual, a nivel mundial, los bancos centrales han intervenido y están haciéndolo en forma masiva para apoyar a ciudadanos, es decir, entregando directamente recursos a ciudadanos que han perdido su empleo, para apoyar a empresas que están en riesgo de quiebra o que ya quebraron, ¿no es cierto? ¿Con qué objeto? Con el objeto de fomentar, de mantener las fuentes de empleo, para apoyar a gobiernos. Entonces, a mí lo que me parece increíble es que aquí estamos, no sé, a fines del siglo pasado, regresando, ¿no? Como lo planteó muy bien, brillantemente Mateo. Estamos regresando al pasado, cuando en el mundo los bancos centrales y los gobiernos están entendiendo la necesidad de cumplir los objetivos que tienen los estados, porque la función de los estados es proteger los derechos humanos, no proteger a los banqueros, no facilitar las fugas de capitales. Esa no es la función de los gobiernos ni de los estados. Y como lo resalté y lo resaltó también Mateo, ¿no es cierto? Estamos yendo a contracorriente de lo que hace el mundo y a contracorriente de lo que está establecido en la Constitución. Es decir, aunque lo quieran disfrazar, porque ahora le cambian el nombre, dicen, ya no se va a llamar directorio, se va a llamar junta. Sí, a Caperucita, al lobo le van a poner la capa de Caperucita roja y con eso ya está disfrazado. Pero con eso no hacemos nada. Además, deberíamos entender la profundidad de la crisis que estamos enfrentando. Cuando todos dicen la pandemia es lo más importante, coincidimos en que necesitamos recursos para importar las vacunas, que es fundamental para que la economía no continúe deteriorándose. Es fundamental además como un derecho humano para proteger la vida, que está en riesgo en estos momentos. Y en esas condiciones aquí se dice, no, la prioridad es que se vuelvan a poner los 4 balances, que además es inviable, como lo demostró Mateo. Es decir, el actual gobierno ha demostrado que las leyes que ha aprobado han sido completamente absurdas e incoherentes en condiciones de un país en crisis. Es decir, esa mal llamada, porque todas las leyes aquí en este gobierno han venido disfrazadas, mal llamada ley de fomento de la producción, que es una ley de austeridad total. En ningún país del mundo la austeridad fiscal impulsa el crecimiento, es un principio elemental, ¿no es cierto? Pero eso se hace. Y dice, tenemos déficit fiscal, pues entonces condonemos intereses, multas y recargos, no cobremos impuestos y aumentemos las exoneraciones tributarias. O sea, un contrasentido total. Y ahora en plena crisis, pues entonces tenemos que reconstituir los balances. ¿Para qué? Para favorecer exclusivamente al sector financiero privado que está listo para fugar capitales, como lo ha hecho el mismo sector financiero, digamos, como estamos viendo que es la experiencia en el caso de Argentina. Entonces, realmente estamos yendo a contracorriente del mundo y además a contracorriente de lo que se necesita en el Ecuador, porque no habrá dolarización que pueda mantenerse si es que hay una fuga de capitales y si es que la economía se deteriora mucho más.
O sea, en condiciones de un deterioro, de una profundización de la recesión y la crisis, no es posible que eso sea un elemento para mantener la dolarización. El caso de Panamá creo que no tiene sentido compararnos con Panamá. Panamá es un paraíso fiscal. Es decir, Panamá es un paraíso fiscal, un paraíso financiero. Si eso es lo que se quiere hacer, habría que discutir, habría que poner en el modelo. Parece que algunos candidatos nos quieren llevar a eso, efectivamente, porque dicen apertura total al comercio, ¿no es cierto? Que entonces apertura total y van a poner a competir a las empresas que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno nacional con empresas que están recibiendo millonarios apoyos en el resto del mundo, en condiciones en que tenemos además diferencias enormes tecnológicas. Entonces, claro, ese candidato dice, vamos a exportar más banano y más flores. Sí, en banano posiblemente no vamos a importar bananos de otros países, ¿no es cierto? Pero no es todo lo que tenemos que fomentar, porque necesitamos empleo, y el empleo es el problema de fondo de la economía ecuatoriana. No es el problema de si el Banco Central se abre para que preste todos los recursos y se vacíen los recursos por parte del sistema financiero. El problema de fondo es que en este momento tenemos una tasa de desempleo agudizada por la crisis y la pandemia, y las familias están sufriendo. Hay organismos internacionales y nacionales que están mostrando incluso el riesgo de hambruna, la situación de hambre en que ha caído una gran cantidad de la población, y en esas condiciones ir a una reforma del Banco Central para privilegiar intereses del sector financiero privado, que siempre ha sido privilegiado, porque en las épocas de auge no hubo aquí una reforma financiera que les obligue a bajar los costos del financiamiento, como cuando dijeron que la liberalización de la cuenta de capitales, la libre circulación de capitales, iba a permitir que las tasas de interés bajen, porque se decía las tasas de interés afuera son más bajas, como van a ingresar capitales, van a bajar las tasas. Pues no resultó, no pasó, no bajaron las tasas. Y el único sector que se mantiene con la rentabilidad más alta es el sector bancario financiero privado. Bueno, se me acabó el tiempo, muchas gracias. Gracias. Mateo, adelante, por favor, sí, para dar oportunidad a los chicos que pregunten. Sí, bueno, muy brevemente me gustaría señalar que hay que entender cómo funciona la dolarización. Yo creo que una de las discusiones que se ha evitado aquí en Ecuador es tratar de entender cómo funciona la dolarización, porque es un poco un tabú, ¿no? Ningún político, muy poca gente quiere hablar del tema, porque cuando hablas te das cuenta que hay riesgos, que el esquema monetario es vulnerable a condiciones materiales de la economía que no siempre se pueden garantizar con una ley. Entonces creo que eso hay que discutirlo. Yo ahí aprovecho para hacer una propaganda. En el año 2019 publiqué un libro donde no solo yo soy el autor, hay varios autores, además muy plural, de gente de formación neoclásica hasta heterodoxa en economía, que habla sobre esto de la dolarización, y ahí explico en un artículo qué es esto de la dolarización, que además la dolarización en su conjunto es un esquema de reserva fraccionaria, y por eso es tan delicado y tenemos que cuidarlo. Es decir, el Ecuador no tiene todos los dólares que están representados en su M2 o en su liquidez total. Y ese es un tema que requiere un sistema de equilibrio y de sostenibilidad que no se soluciona con propuestas de solución de esquina, ni teniendo un banco absolutamente dependiente del Ejecutivo, ni teniendo un banco al servicio del sector financiero, de los intereses de lucro del sector financiero privado. Más bien eso empeora el problema, en los dos casos, ¿sí? También creo que esta discusión de no tener un banco central es compleja, porque alguien va a tener que hacer el sistema de compensación y liquidación central en el sistema financiero y en el sistema de pagos de la economía. Y bueno, esta discusión que nos dice Gabriela ya sucedió cuando se dio la dolarización, y se propuso inicialmente que sea Wachovia, que era una entidad financiera privada, ¿sí? Extranjera. Esta entidad quebró en la crisis financiera del año 2008. Imagínense lo que habría pasado. El compensador y liquidador central de la economía dolarizada ecuatoriana quebraba en el año 2008. Imagínense el problema. Bueno, entonces puede ser otra entidad privada de aquí, de Ecuador, que también podrían quebrar, ¿sí? ¿No es cierto? Y lo más natural sería que sea el banco más grande, ¿ya? Yo solo le invito a Gabriela a que le pregunte a los bancos más pequeños y a que le pregunte a las cooperativas de ahorro y crédito qué les parece que el banco más grande sea el compensador y liquidador central en la economía.
Y si este banco más grande no sería un sujeto de captura regulatoria, más que una entidad pública que tiene que ser controlada por la ley, la Constitución y los sistemas de check and balance de los que hablan Acemoglu y Robinson. Una pequeña aclaración, yo tenía una cuenta en Wachovia y Wachovia fue asumido por Wells Fargo y los clientes no perdieron su plata, digamos. Claro, pero fue asumido porque quebró. No estoy proponiendo yo que Wachovia sea el único. Eso propusieron otras personas. Estoy proponiendo el modelo panameño que nadie puede cuestionar, que es estable y que ha funcionado por más de 100 años. Cuando tengamos canal y seamos paraíso financiero, tal vez la idea sea muy buena. Ojalá, porque atraen muchos dólares. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, y bueno, finalmente Vicente Albornoz para dar sus últimas impresiones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias. Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Cuando uno escucha, puede ganar mucho y yo creo haber ganado mucho en este evento, escuchándoles a todos ustedes. Me parece extremadamente interesante que tanto Vilma como Mateo opinen que el directorio del Banco Central o la Junta o como quiera que se llame, va a estar conformado por ex empleados de bancos privados. ¿Y por qué lo digo? A ver, si hacemos cálculos, el actual gobierno no va a alcanzar a nombrar a esos miembros. Va a ser el próximo gobierno. Entonces hay dos opciones. O Mateo y Vilma creen que si gana Andrés Arauz, va a nombrar ex empleados de la banca a ese directorio, o ellos creen que Andrés Arauz va a perder. Entonces, yo no sé cuál de las dos opciones es más realista, que ellos crean que Arauz va a nombrar ex empleados de bancos privados al directorio del Banco Central, o que ellos creen que Andrés Arauz va a perder. Entonces, no sé, me parece interesante que ustedes tengan esa visión en la que están convencidos que van a ir ex empleados de bancos privados nombrados por el próximo presidente. Ok, me parece muy interesante. Gabriela, yo estoy de acuerdo con que no deberíamos tener un banco central. El problema es que para liquidar el Banco Central actual, necesitamos cubrir el hueco que causó el gobierno anterior. O sea, necesitamos 6.500 millones de dólares. En la práctica, ¿por qué nos quedamos con un banco central? Porque la dolarización nació con lo que podría llamarse un pecado original de un hueco de 400 millones de dólares, el que yo les enseñé que tuvimos. El rato que arrancó la dolarización nos faltaban dólares para dolarizar el país. Eran 400 millones y eso se mantuvo estable. En esa época hubiéramos necesitado 400 millones para desaparecer el Banco Central como tal. Pero no se lo pudo hacer porque faltó plata y ahora nos faltarían 6.500 millones de dólares. Luego, yo sí quisiera hacer un comentario sobre la independencia del Banco Central. El Banco Central no fue independiente en 1998, ni en el 2029, ni en el 2000, porque había una terrible disposición transitoria que le obligaba a dar créditos. No fue independiente en ese momento. Fue independiente desde que nos dolarizamos hasta el 2008. Una época en que la economía ecuatoriana creció muchísimo, con una inflación a la baja, que la pobreza cayó muchísimo entre el 2000 y el 2008. Fue independiente el Banco Central. Ahí, con esa época es la que hay que compararnos, entre el 2000 y el 2008, cuando teníamos los 4 balances. ¿Ya? Yo quiero finalmente aclarar una cosa. Estos 4 balances, los que propone la ley que está ahorita en debate, son mucho menos agresivos de lo que fueron en algún momento los anteriores 4 balances. ¿Por qué? Porque no hay plata. No hay plata para cubrir los 4 balances de la vieja versión. Ahora son unos 4 balances mucho más tímidos porque no se podría cumplir los viejos 4 balances. Entonces, esta ley es más bien tímida en relación a la ley que tuvimos entre el año 2000 y el 2014, que es la que cimentó la confianza. Y la confianza es algo que se la gana lentamente y se la pierde con rapidez. Y eso es lo que yo creo que pasó al destrozarse los balances, y eso ha sido un tema que ha pesado todo el tiempo sobre la economía ecuatoriana. Y sí, el sistema de dolarización se basa en confianza y por eso hay que tener los pasivos del Banco Central correctamente respaldados. Muchas gracias.
Bien, gracias a todos nuestros panelistas por sus exposiciones. En este momento vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Antes de ir con eso, quiero reiterar nuestro agradecimiento a las organizaciones que nos han apoyado con la realización de este evento: Atlas Network, la Fundación Naumann Países Andinos y la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Ciencias Políticas de la UTLA. Bien, ahora leeré la primera pregunta, que va dirigida a Mateo Villalba, por Gerardo Verdesia. ¿Cómo relacionaría usted la estabilidad fiscal con la estabilidad monetaria y financiera en dolarización? Bueno, es una pregunta muy interesante, y de hecho un esquema de dolarización exige una disciplina fiscal, ¿sí? Y eso es evidente para cualquiera que haya estudiado macroeconomía, ¿sí? El tema es simple: bajo dolarización, las herramientas de política monetaria, los grados de libertad de estas herramientas están reducidos, ¿sí? Mucho menos que si se tiene una moneda soberana. Y las posibilidades de monetizar el déficit, ¿no es cierto?, o de que el Banco Central le preste al gobierno central para cubrir déficits fiscales, son mucho más complicadas. Generan otro tipo de problemas. Por ejemplo, en Ecuador no generan inflación, generan una pérdida de resiliencia del esquema monetario, lo cual es muy grave, como yo lo expliqué en mis láminas, ¿sí? Entonces, obviamente, un esquema dolarizado obliga a tener una disciplina fiscal, y es algo que Ecuador, bueno, no ha logrado hacerlo muy bien, y creo que ese sí es un tema que también hay que poner sobre la mesa y discutirlo, porque si el país quiere mantener el esquema de dolarización, pues tiene que tener unas finanzas públicas más ordenadas y sostenibles. Gracias, economista, por su respuesta. Ahora voy a leer una pregunta de Karina Pozo, que nos dice: ¿cómo evitar un posible riesgo de abuso de poder de la banca privada, poder que otorga la llamada Ley de Defensa de la Dolarización? Economista Salgado, quizás usted nos pueda ayudar con esta pregunta, ya que mencionó el tema en su exposición. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que manifestó Gabriela Calderón, ¿no es cierto? Ella dijo que debería también prohibirse que el Banco Central conceda créditos a los bancos. Es decir, no solamente prohibir que conceda créditos al sector público no financiero, como está el proyecto de ley actual, sino que no conceda créditos tampoco a los bancos privados. Sin embargo, yo creo que lo fundamental en realidad es cómo se manejan los objetivos de política económica. Es decir, por ejemplo, en este momento, si estamos en una crisis profunda, si estamos con una amenaza a la vida de todos los ecuatorianos como es la pandemia, o sea, ¿cuál es el debate que tiene que darse ahora? ¿Cómo, a mi juicio, lo fundamental es cómo salimos de esta crisis? Es decir, cómo recuperamos el empleo y cómo vamos entonces a superar la pandemia. ¿Qué es lo que se está debatiendo en el resto del mundo? Lo curioso es que aquí parece no importar la salud de la población, ¿no? Parece no importar más que el esquema de dolarización y cómo mantener pues los privilegios que ha venido teniendo siempre el sistema financiero privado. Entonces yo creo que el enfoque del debate es lo que a mi juicio me preocupa, ¿no? Que en plena pandemia estemos pensando a ver si desaparecemos al Banco Central de una. Menos mal que hay un gran hueco, como dicen, porque de lo contrario a lo mejor deciden desaparecerlo al Banco Central y que quede solo la banca privada, con lo cual regresaríamos a fines del siglo XIX, ¿no? O XIX, sí, exactamente, cuando lo que se hizo es precisamente la creación de los bancos centrales, fue para contrarrestar los abusos de la banca privada, los abusos en la emisión monetaria. Estábamos en el patrón oro y los bancos emitían libremente cualquier cantidad de moneda y la ponían en circulación. Entonces, para contrarrestar, para corregir esos abusos, se crearon los bancos centrales, y es interesante ver que en el caso del Ecuador, sobre todo la banca de Guayaquil, le calificó de traidor, ¿no?, a Dillon, que había planteado la necesidad de un banco central que no era más que insertarse en un debate que se llevaba a nivel internacional, y tuvo que ser una misión extranjera, la misión Kemmerer, la que venga a crear un banco central. Entonces, yo creo que no tenemos que retroceder, sino que tenemos que avanzar. ¿Pero avanzar en qué? Avanzar en la solución de los problemas que enfrentamos
los ecuatorianos, el problema del desempleo, el problema de la pandemia, el problema de la desnutrición infantil. Esos son los problemas que tenemos que resolver como prioridad. Gracias, economista. Ahora tenemos una pregunta de Bayardo Poveda, dirigida para el economista Albornoz. Nos dice, ¿cómo cerramos la brecha entre el pasivo y el activo, además de la regulación propuesta? ¿Con qué mecanismos, políticas o herramientas? A ver, la regulación propuesta le obliga al Banco Central a no retroceder. O sea, actualmente hay un cierto nivel de cobertura. La relación entre lo que el Banco Central debe y lo que el Banco Central tiene, eso da un cierto nivel de cobertura. La regulación que se propone, la regulación que está en la propuesta de ley, le obliga a no retroceder, a nunca bajar y a ir fijando el mismo Banco Central metas a futuro de cómo ir mejorando eso. ¿Cómo lo hacemos? Es complicadísimo, no es fácil, porque implica un montón de dinero. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente haciendo que el Banco Central le cobre al gobierno los préstamos que le dio. O sea, desde el 2000, sobre todo desde el 2014 en adelante, el Central le dio cerca de 6.000 millones de dólares de préstamos al gobierno central y lo que tiene que hacer es cobrarle eso. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué estamos tan locos de insistir que el Banco Central, que el Banco Central, que el Banco Central? Porque la estabilidad de la economía es la mejor política social. Al final, una economía inestable genera mucho más hambre, mucho más problemas de salud, mucho más problemas de migración, de todo eso, como fue en el año 99. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar? Justamente perder esa estabilidad. Y eso pasa, en mi opinión, por mejorar, por volver a un sistema en el cual se priorice el uso de los activos del central, que es un sistema como el que teníamos de los 4 balances del Banco Central. Creo que tenemos que tener claro que la estabilidad es un valor supremo en la economía porque es la mejor manera de no causarle un sufrimiento extremo al pueblo. Ya lo vivimos en el 99 y no fue una buena experiencia. Gracias, economista. Ahora tenemos una pregunta que va dirigida para la economista Calderón. Dice, ¿debería eliminarse la política monetaria si no tenemos moneda propia? Sería lo más lógico y muy acertada la comparación de Ecuador con países como Panamá y El Salvador. Algunas personas consideran que no es adecuada la comparación por lo que Panamá tiene un canal, pero si nos fijamos en los ingresos del canal de Panamá, relativamente, digamos, es algo muy pequeño comparado a los ingresos petroleros que tiene el Ecuador. Los ingresos producto del canal de Panamá equivalen o alcanzan apenas para cubrir los subsidios de ese gobierno. Por otro lado, ellos no cuentan con, digamos, no han contado con las 2 bonanzas petroleras que hemos tenido en nuestro país. Yo sí creo que son comparables porque en ambos casos estamos hablando de economías pequeñas. El Salvador también es una economía pequeña. ¿En qué son distintas? En que se concentran más en exportaciones de servicios y exportaciones de manufacturas, pero porque no son economías ricas en recursos naturales, como sí lo es el Ecuador. Pero no hay ninguna razón por la que el Ecuador no pueda convertirse en un exportador de servicios financieros como lo es Panamá. De hecho, tenemos las condiciones más difíciles de adquirir para hacerlo, que es estar dolarizados. Lo que nos faltaría es modificar otras cuestiones que afectan cualquier negocio, como la política laboral, la regulación tributaria, que desincentivan las inversiones en todo tipo de negocios en nuestro país, incluidos los negocios financieros. Por otro lado, tendríamos que adoptar un marco tributario territorial, que es lo que se combinó con la reforma de ley bancaria de Panamá de la década de los 70. Hasta los años 70, a pesar de ser una economía dolarizada, en Panamá habían apenas unos 20 bancos. Hoy en día hay más de 80 bancos, tanto nacionales e internacionales, y eso ha derivado en un bienestar para la población que tiene un mayor acceso al crédito y a créditos de mayor volumen. Y además la economía no está atada al ahorro interno porque se pueden nutrir del gigantesco pool de ahorros a nivel internacional. Gracias. Y ahora para finalizar tenemos una pregunta de Juan Illingworth, también dirigida para la economista Gabriela Calderón. ¿Cuáles son las primeras medidas que usted considera que tomará Andrés Arauz de llegar a ser presidente de la República?
Bueno, realmente los políticos siempre dicen algo y hacen otra cosa, esa suele ser la práctica, pero si le tomamos la palabra, ha dicho que va a utilizar la reserva para pagar $1.000 como si fuese la Reserva Federal. Sucede que el Banco Central del Ecuador no puede emitir dólares de los Estados Unidos, entonces eso es algo pues realmente preocupante porque se está anunciando a los cuatro vientos que la reserva que tiene dueños, porque son los depositantes del sistema bancario, quienes nos escuchan, y también entidades autónomas, pues tendrían que temer por estas medidas, dado que se está hablando de utilizar el dinero de otros, meterle la mano en el bolsillo a unos para darle a otros, y eso realmente es algo que pone en riesgo, no la dolarización, yo no creo que pone en riesgo la dolarización, porque esta depende de la preferencia de los ecuatorianos del dólar frente a las alternativas reales, sino que sí pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Y el simple hecho de poner en riesgo el sistema financiero sí amenaza el bienestar y, digamos, el progreso de la mayoría de los ecuatorianos. Porque no es de proteger a los banqueros, sino que se trata de proteger la integridad de los depositantes del sistema financiero, que no son los banqueros, son las personas de a pie en la calle. Gracias. Le doy la palabra a Claudia Furiati. Sí, bueno, solo agradecer a nuestro distinguido panel, a la organización de esta jornada, a ustedes que han estado allí siguiendo estas intervenciones y participando y aportando, pues mantenerse además atentos a las próximas eventos que anunciaremos a través de nuestras redes sociales, @IEEP-Ecuador, porque estos temas deben seguirse debatiendo y exponer los distintos puntos de vista nos hace poder tomar decisiones más conscientes y responsables. Muchas gracias y buenas noches a todos.